Soy muy popular esta noche. Soy famoso. Es el problema en mi vida. Ayúdame, Dios. Buenas noches. Abran sus Biblias en Génesis, capítulo número 1, por favor. Ayer fue nuestro primer día de ayuno y oración. Hemos estado ayunando por el dominio en nuestras vidas, nuestras propias vidas y en diferentes áreas sobre las que sentimos que no tenemos control. Y pensé que sería muy bueno hablar en la primera semana sobre el origen del dominio. Y la razón por la que quiero hacerlo es porque creo que debemos volver al Génesis o al principio de la creación. Verán, cuando vamos al libro del Génesis, vemos la creación tal y como Dios la concibió. Y quiero decirles por qué eso es importante. Es importante porque Dios, que es perfecto, creó creó un entorno que era perfecto. Y creó al hombre sin pecado ni defecto. ¿Cómo se dice? ¿Pecado o pecado? Pecado ni defecto. El pasaje que vamos a leer nos da una idea de la intención de Dios para el hombre. Antes de comenzar a leer, quiero recordarles a todos que nos reunimos todos los martes por la noche a las 7 para orar. Sí. Vamos a leer este pasaje de las Escrituras. Leemos el versículo 28. Put the slide up there, son. Next slide. To the scripture. Perfect. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. La Biblia dice que Dios colocó a Adán en el jardín y cuando colocó ahí, le dio una responsabilidad. Adán fue colocado en el jardín, colocado en el jardín para mantener y cultivar el área en la que colocado. Esto se aplica de manera muy directa en nuestras vidas, tal y como lo conocemos hoy en día. ¿Cuántos de ustedes saben que Dios nos llamó a salir de nuestra vida de pecado y entrar en una vida de fecundidad? Y al igual que Adán fue colocado en el jardín, Dios nos ha colocado a ustedes y a mí en diferentes áreas para ser fecundos. Si leen el relato del Génesis, verán que Dios puso ríos en el jardín que iban a traer fecundidad fuera de los parámetros que Adán estaba manteniendo. Esto nos lleva a la idea teológica de que si mantenemos nuestras vidas adecuadamente, tendrán una influencia más allá de nuestra vida. Que Dios establece el principio rector de que si mantenemos el jardín o la responsabilidad que Dios nos ha dado, Él traerá fructiferidad, más allá de nosotros. Así que lo que vemos es a Dios dando a Adán algunas
ordenas. Él dice, ve todos estos animales, ve este jardín. Dice, quiero que lo gobiernen, quiero que tengan dominio sobre él. Una de las cosas que me gusta hacer es examinar el texto original de la Biblia. Y el libro de Génesis fue escrito en hebreo. Así que cuando se examina la forma en que se escribió la palabra, hay que acudir al texto original. Y así lo que Dios le dijo a Adán que gobernará, que tuviera dominio sobre. Dios le estaba diciendo que tenían derechos sobre esta tierra. Esto es algo muy interesante que hay que tener en cuenta, que Dios no ha dado derechos a autoridad para tener dominio sobre áreas de nuestra vida. Como sabemos, Adán y Eva fueron expulsados del jardín por desobedecer y creer las mentiras de Satanás. Y por eso fueron expulsados del jardín. Comenzaron su vida fuera del jardín. Pero lo que Dios les dijo fue que la idea de que fueran restaurados iba a suceder. Básicamente lo que Dios le dijo fue, voy a traer la rendición a través de su descendencia. ¿Sabes qué? Sabemos que esa redención vino a través de Jesús. Y lo que Dios estaba diciendo es que cuando aceptan a Jesús en sus vidas, Él restaurará su autoridad para tener dominio. Esto puede parecer repetitivo o básico, pero realmente quiero dedicar un tiempo a recalcar el punto de que Dios no ha creado para tener dominio. Hablemos de formas prácticas de tener dominio, áreas prácticas. Estas son las áreas por las que quiero orar y contentar durante las próximas semanas previas a la Pascua. Amén. La primera área sobre lo que Dios nos ha mandado tener dominio es nuestra propia vida. Cuando ascendimos a Dios, cuando yo acudí a Dios, estaba hecho un desastre. Amén. Era alcohólico, no podía controlar mi consumo de alcohol, estaba fuera de control, me entregaba al mundo. Amén. Pero cuando entregué mi vida a Jesús, me di cuenta de que necesitaba obtener dominio sobre mi carne. Eso significa que si tenía un deseo que provenía de mi carne y fuera lujuria, alcohol o cualquier otro tipo de deseo que tuviera mi carne, necesitaba tener dominio sobre él. Y durante el comienzo de mi salvación tuve que restablecer el dominio en mi vida. Lo que eso significa para usted y para mí hoy es que si tenemos una relación con Jesús como nuestro Señor y Salvador, tenemos que aceptar no solo el perdón de Dios, sino también la responsabilidad de que nos ha dado. En el Nuevo Testamento hay una historia muy poderosa, se llama el Hijo Pródigo. ¿Tú sabes el Hijo Pródigo? En una historia muy poderosa sobre un joven que le da la espalda a su padre. ¿Sí? ¿Sí? Si se fijan en el texto cultural, básicamente mira a su padre y le dijo, para mí estás muerto, dame mi herencia. Esto se habría considerado extremadamente grosero y extremadamente irrespetuoso. ¿Sí? Irrespetuoso. Pero el padre le da sugerencia y el joven se marcha y lo malgasta
Todo. La Biblia dice que se encuentra viviendo de los cubos de basura con los animales de la granja y llega a la conclusión de que debe volver a la casa de su padre. El joven se siente humillado. El joven está dispuesto a ser un humilde sirviente en la casa de su padre. Y cuando regresa, la Biblia dice que el padre corre hacia el hijo. Yo le va de vuelta a la casa y luego la Biblia dice estas palabras que lo limpió. Y él pone un anillo en el dedo. Así que imaginemos la historia. El hijo pródigo regresa, se le devuelve su dignidad, recupera su estatus y la casa de su padre. Está limpio, ha sido perdonado y entonces su padre le pone un anillo. Y lo que representa el anillo es la autoridad o el dominio para actuar en nombre del Padre. Verán, esto es lo que Dios hace por sus hijos. Cuando nos arrepentimos de nuestros pecados y llegamos a comprender que debemos humillarnos y aceptar la gracia de Dios en nuestra vida. Dios nos restaurará a nuestro estado preadámico de pureza. Y dice, no solo quiero que sean puros, no solo quiero que sean perdonados. Como este joven dice, ustedes están restaurados, tienen ropa nueva y tienen dominio. Lo primero que debemos asimilar y comprender sobre nosotros mismos es que Dios nos ha dado dominio sobre la carne. Amén. Puede que Él esté aquí sentado hoy diciendo, pastor, usted no conoce las batallas que yo tengo que librar cuando se trata de mi carne. Usted no conoce los deseos contra lo que he tenido que luchar y vencer. Oh, sí, quiero apostar. Tengo un carne igual que usted. Tengo deseos limpios igual que usted. No es fácil cuando se intenta alcanzar el dominio por primera vez en la vida. Amén. No es un cambio rápido lo que ocurre cuando intentas ejercer la autoridad de Dios en tu estilo de vida. Entonces lo que ocurre en el momento de la salvación es que Dios nos da este dominio para gobernar nuestra propia vida. Hablemos de caminar en dominio y las herramientas que nos ayudan. Él podría estar haciendo la pregunta, bueno, ¿cómo lo hago? ¿Cómo ejerzo este dominio que tengo? ¿Dónde está mi anillo? Sí, me alegro de que lo pregunte. Se nos ha dado diferentes herramientas para ejercer el dominio. En primer lugar, se nos ha dado nuestra relación con Jesús. Una de las frases más poderosas que tengo en mi repertorio es: la sangre de Jesús me libera. No sé cuántas veces lo digo en una semana, lo digo casi a diario. Ore por mis hijos, ore por mi familia, ore por esta iglesia, pero tenemos dominio porque tenemos la sangre de Jesús. Si está teniendo dificultades y problemas para obtener dominio, necesita invocar la sangre de Jesús sobre su vida. Amén. Si siente que hay espíritus en su casa, si siente que sus hijos tienen espíritus, si siente que hay algo raro, necesita invocar la sangre de Jesús sobre esa situación. Escucha, no hay nada de lo que la sangre de Jesús no puede liberarlos. Why did the music shut off, son? Turn it on. Check it.
Pueden oír que la sangre de Jesús puede liberarlos de cualquier cosa. No lo digo a la ligera, pero la sangre de Jesús es lo que vence al pecador. Número 2, tenemos una palabra de nuestro testimonio. Apocalipsis, en el último capítulo de la Biblia, libro de la Biblia. Capítulo 2, versículo 11. No tienen una carpeta aquí, perdóname. Y ellos, Apocalipsis 12, capítulo 12, versículo 11, sí. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Tenían dominio por su testimonio. Pero eso es importante, hablar a la gente de la bondad de Dios. Pero eso es importante, compartir testimonios de lo que Dios está haciendo en su vida. Amén. Pero eso es importante, que sea testigo de lo que Dios ha hecho por usted. La Biblia dice que vencieron no por sí mismos, sino compartiendo su testimonio y la sangre del Cordero. Así que la Biblia ya nos da estas herramientas para ejercer dominio. Nos ha dado la trama de Jesús y nos ha dado la palabra de nuestro testimonio. Amén. Lo siguiente que nos ha dado de la palabra de Dios, no puedo decirles cuántas veces he leído el pasaje, una escritura, y me he dado tanto dominio en mi vida. Recientemente prediqué un sermón sobre la vida cristiana a partir de Efesios 4. ¿Lo recuerdo? Y una de las frases que más me llamó la atención fue el versículo 19. Dice que han perdido su sensibilidad. Recuerdo haber leído eso y sentirme convencido por el Señor y decir, necesito luchar para restaurar mi sensibilidad. Sin una frase poderosa, restaurar la sensibilidad. Les diré lo que es eso, obtener dominio sobre mis sensibilidades. Esa frase, no tengo el dominio que me gustaría tener en esta área de mi vida, pero voy a luchar por ello, creer en Dios por ello. Sinceramente, esta es una de las cosas por las que estoy ayunado, para que Dios restaure mi sensibilidad hacia las cosas de Dios. Restaurar mi sensibilidad, como ser humano hacia las personas. Necesito restablecer el dominio que el diablo me ha quitado. Tenemos la palabra de Dios para ayudarnos. Tenemos la palabra de Dios para guiarnos y motivarnos a ejercer el dominio. Al leer la palabra de Dios, verán que hay algunas cosas que solo pueden salir de nuestra vida mediante la oración y el ayuno. Y por eso ayunamos los martes por la noche, y por eso oramos para que podamos tener dominio y podamos vencer. Amén. Quiero dejarles esta noche con un mensaje de ánimo. Dios quiere que tengan dominio sobre su vida. Quiero decir que durante las próximas semanas de ayuno y lucha por el dominio, vamos a ser más específicos en cuanto a las áreas de dominio que debemos vencer. Si no pueden hacerlo, pueden llamarme a mí o mi esposa y escuchar la reunión de oración del martes por la noche. Va a ser un momento estupendo.
Vamos a creer que Dios nos ayudará. Amén. Inclinen nuestras cabezas y cerramos los ojos, por favor.